Y le vamos a dar la bienvenida a esta hora de la mañana a la señora Patricia Juárez, congresista por Fuerza Popular, vocera además de esta bancada, miembro titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Muchísimas gracias por acompañarnos, congresista. Bienvenida a nuestra edición matinal. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, el grupo de trabajo del que usted forma parte admitió a trámite, ¿no?, denuncias constitucionales contra congresistas denominados coloquialmente los mochasueldos. Quisiera que usted nos ponga en contexto, nos explique un poco en qué consiste esta admisión a trámite, porque entendemos que es una cuestión de forma, más no de fondo. ¿Qué es lo que sigue de ahora en adelante? Bueno, lo que se ha hecho es dado inicio o concluido una de las etapas que precisamente es admisión a trámite de una acusación constitucional que ha sido planteada por algunos ciudadanos y hecha suya por algunas congresistas, porque eso es lo que corresponde. Que un congresista que no forma parte de la subcomisión de acusaciones pueda hacer suya esa denuncia para que siga el trámite correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso, se está avanzando, en este caso, digamos, se ha admitido a trámite y continuará, digamos, como el procedimiento que establece el reglamento. ¿Y cuál es ese procedimiento? Entendemos que tiene que ser a la comisión permanente. Sí, claro, o sea, tienen que dársele, digámoslo, en la comisión permanente los 15 días para que se hagan las investigaciones. En la subcomisión se ha considerado también ya a los congresistas delegados, porque no solamente un congresista que no es miembro de la subcomisión debe hacer suya la denuncia, sino también tiene que designarse dentro de los miembros de la subcomisión a congresistas delegados, que son los que tienen a su cargo la investigación, digamos, dentro de esta etapa del procedimiento, y luego esto sube a la comisión permanente. La comisión permanente, digamos, aprueba, se llevan a cabo las diligencias, si es que hay que citar a testigos, la comisión permanente aprueba o desaprueba el informe y luego después de eso ya va al pleno para deliberar respecto a las conclusiones del informe que realice el congresista delegado y que a su vez es aprobado en la subcomisión y en la comisión permanente. Hay realmente un camino más o menos largo a seguir. Justamente en torno a este camino, ¿cuánto entendemos un camino largo? ¿Qué celeridad? Porque claro, finalmente en estos casos puntuales hay denuncias de los presuntos trabajadores que se les habría recortado el sueldo, pero por otro lado tenemos congresistas que están involucrados incluso con chats, con audios. ¿Cómo se desarrollaría en estos casos este procedimiento que usted nos está explicando a detalle? Bueno, en realidad lo que se hace es como un procedimiento, digamos, cualquiera que tiene una etapa de probanza, una etapa de actuación de esas pruebas, y se puede citar a testigos, se puede evaluar también a través de algunos peritos, si es que en realidad esos chats que se dan son válidos. O sea, en realidad hay una serie de actuaciones que se pueden realizar con la finalidad de llegar a una conclusión, ¿no? Eso lo hace el congresista delegado, es el que propone, cita, convoca. En el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, tuvimos muchos testigos, estuvo Aníbal Torres, citamos a Betsy Chávez, a los ex ministros que estuvieron ahí en ese momento. Entonces, así es, toda una serie de actuaciones que se dan, y precisamente una acusación constitucional tiene todos esos pasos que parecen engorrosos, parece que no le damos la respuesta rápida al ciudadano, pero también tenemos que cuidar el debido proceso y que esas personas luego después no salgan o no culminen en alguno de los casos, inclusive en levantar el antejuicio o el desafuero, y que se vayan al Poder Judicial y luego después ganen un proceso al Congreso cuando no se ha cuidado el debido proceso, ¿no? Entonces, de eso, digamos, cuida mucho la presidenta de la subcomisión de acusaciones, y creemos que se están dando los pasos correctos. Ahora, por otro lado, dentro de estos congresistas involucrados, ¿no?, en estas presuntas denunciados, ¿no?,
por recortar sueldos a sus trabajadores, se contempla también a la congresista María Cordero. De hecho, ha sido ya expulsada de la bancada de Fuerza Popular. ¿Cómo ha sido esta expulsión? ¿Cómo cree usted que queda la bancada tras haberse dado a conocer este hecho en donde además hay audios que le involucran? Bueno, sí, el caso de María Cordero es un caso particular porque efectivamente están los audios que son absolutamente reveladores. Nosotros hemos procedido en Fuerza Popular de manera muy rápida porque inmediatamente se inició el procedimiento también. Hay realmente y lamentablemente para muchos que quisieran resultados rápidos, se tiene que respetar el debido proceso y someter a procedimientos preestablecidos. Nosotros teníamos dentro o tenemos dentro de la bancada y del partido procedimientos de esta naturaleza administrativos, digamos, sancionadores, en donde existe una denuncia y los congresistas todos nos sometemos a esa investigación que la hace en el caso de la bancada una comisión disciplinaria. Ese comité disciplinario era presidido o es presidido por el congresista Aguinaga y se le citó, se le envió la comunicación, se cuidó el debido proceso y luego después salió la resolución en donde recomienda la expulsión. Luego hemos tenido reunión de bancada, que ha sido este martes, y el martes se sometió a consideración el informe de esta comisión y determinamos ratificarlo y efectivamente se le ha dado la sanción máxima que es la expulsión, de tal manera que Fuerza Popular en ese momento ya no tiene 24 miembros, sino tiene 23. Señora Juárez, el día de ayer, bueno, se suspendió del Pleno del Congreso y para hoy se tendría previsto evaluar en segunda votación esta iniciativa que busca incrementar las penas por difamación y calumnia, la denominada Ley Mordaza. ¿Cuál es la postura de Fuerza Popular frente a esta iniciativa? ¿Cuál será la votación? Porque quizás hoy se dé en segunda votación, tengamos en cuenta que la primera se hizo sin debate, además. Sí, en realidad fue un dictamen que se puso a consideración del Pleno ahora a unas altas horas de la noche, ¿no? Entonces ese es el problema que se tiene muchas veces porque no existe la posibilidad o el momento idóneo para poder abrir un debate. Entonces hay muchos congresistas que de repente por no haber leído bien el documento, en este caso, han votado a favor de esta ley. Nosotros, como Fuerza Popular, desde la comisión donde se vio y luego después en el Pleno, hemos expresado nuestro voto en contrario. Íntegramente nosotros, los miembros de la bancada, no hemos votado a favor de esta ley porque consideramos que la libertad de expresión, especialmente en los medios de comunicación, debe ser absoluta, obviamente cuidando la responsabilidad y además, buscando la idoneidad de las fuentes. Y creemos, por ejemplo, que en los últimos años, si se quiere, la prensa ha jugado un rol importantísimo cuando hemos tomado conocimiento, se han denunciado muchos delitos en todos los gobiernos, los últimos gobiernos, y creo que la prensa siempre ha cumplido esa tarea. Y de ninguna manera se le puede pretender maniatar agravando estas penas y la verdad es que lo que se pretendería de manera encubierta sería eso, ¿no? Silenciar. Claro, silenciar. Y eso nosotros de ninguna manera, nosotros somos como bancada, absolutamente demócratas en Fuerza Popular y hemos considerado que la libertad de prensa de ninguna manera puede verse amenazada y nuestro voto en el Pleno será de la misma manera. Importante acotación la que usted señala, congresista Juárez. El tiempo nos ganó. Gracias por acompañarnos en nuestra edición matinal. Patricia
Juárez, congresista de la República, de la bancada Fuerza Popular. Importantísimo esto último que se detalla, porque claro, finalmente esta ha sido una propuesta aprobada en primera votación, sin debate, sin ningún análisis crítico, y hoy se espera una segunda votación. Pongamos en contexto iniciativas de este tipo, porque en los últimos 5 años, 150 periodistas han sido acusados por difamación, acción penal que podría ser utilizada, como bien señala la congresista, como una suerte de silenciar investigaciones periodísticas que, bueno, han destapado muchísimos casos, como por ejemplo estos últimos, de los cuales conversábamos con la legisladora, los congresistas denominados coloquialmente mocha sueldos.